Mi nombre es Willington Andrés Aricapa Castro, estudiante del grado octavo B de la institución educativa El Llano Marmato Caldas, y el día de hoy les voy a hablar sobre la novela La mala hora de Gabriel García Márquez. La novela La mala hora, publicada en 1962, constituye una de las primeras obras narrativas extensas de Gabriel García Márquez. Ambientada en un pequeño pueblo anónimo, refleja la atmósfera de tensión social, miedo político y violencia latente que caracterizó gran parte de la historia colombiana de mediados del siglo XX, especialmente en el periodo conocido como la violencia. La trama gira en torno a la aparición de pasquines, papeles anónimos que exhiben secretos íntimos y verdaderos ocultas de los habitantes y que terminen desatando una cadena de acontecimientos que revelen el frágil equilibrio de poder en la comunidad. La atmósfera del pueblo y el detonante narrativo. La historia comienza cuando en el pueblo aparecen los pasquines pegados en las paredes, escritos anónimos que denuncian pecados, infidelidades y secretos de los habitantes. Lo que al inicio parece un simple juego o un acto malintencionado, aislado, se convierte en un elemento desestabilizador, pues los rumores escritos con tinta negra despiertan resentimientos, viejas rencillas y conflictos que hasta entonces se mantienen en silencio. El primer pasquín provoca una tragedia. Un hombre asesina a otro después de leer en uno de estos escritos una acusación que lo involucra con su esposa. Este hecho inaugura la ola de violencia que poco a poco se apodera del pueblo. La noticia se expande como juego y crea un ambiente cargado de sospechas, en donde cada ciudadano teme ser la próxima víctima de las denuncias publicadas. El clima narrativo es opresivo. El calor, la humedad y el silencio de las calles vacías del pueblo reflejan un entorno sofocante, casi asfixiante, que intensifica la sensación de desconfianza general. En este espacio cerrado, el medio se convierte en el lenguaje común de todos los habitantes. El papel del alcalde y el poder político. Uno de los personajes más importantes es el alcalde, quien intenta mantener el orden con mano dura y mediante la represión, en lugar de investigar los pasquines con transparencia, adopta una posición autoritaria, castigando con violencia a los opositores políticos y a todo aquel que quiera ser sospechoso de alterar el orden. La presencia del ejército y la policía refuerza este clima represivo. Los soldados vigilan las calles, controlan los movimientos de los pobladores y mantienen un ambiente militarizado, lo cual convierte al pueblo en una especie de prisión a cielo abierto. Sin embargo, la autoridad del alcalde no está exenta de cuestionamientos. La represión excesiva revela su incapacidad de comprender las verdaderas causas del conflicto y su temor a perder poder frente a los opositores. De esta manera, García Márquez presenta una crítica al ejercicio autoritario del poder en América Latina,
donde las instituciones suelen responder a la violencia con más violencia en lugar de buscar soluciones justas y humanas. Los habitantes del pueblo y la descomposición social. A medida que los pasquines siguen apareciendo, los habitantes del pueblo se ven atrapados entre el miedo y la curiosidad. Algunos temen ser expuestos, mientras que otros esperan que los escritos revelen secretos de sus enemigos, el chisme y la intriga. Se convierte en el pan de cada día y la comunidad se fragmenta rápidamente. La desconfianza entre vecinos genera una descomposición social que hace imposible la solidaridad. Cada familia se encierra en su casa y los vínculos comunitarios se deterioran. Nadie se atreve a denunciar abiertamente a los autores de los pasquines, pues hacerlo implicaría exponerse a represalias. Este ambiente refleja el contexto histórico de Colombia en la época en la que las comunidades rurales vivían bajo el miedo constante de ser delatadas, perseguidas o asesinadas por su filiación política. La violencia partidista había fragmentado los lazos sociales, sembrando la desconfianza incluso dentro de las mismas familias. El cura y el papel de la religión. El cura del pueblo representa otra figura central, como en muchas obras de García Márquez. La iglesia aparece como una institución moralmente ambigua. El sacerdote intenta mediar en algunos conflictos y apaciguar los ánimos, pero sus esfuerzos resultan insuficientes frente a la ola de violencia que se desata. La religión, en lugar de ofrecer esperanza, parece actuar como una presencia pasiva e ineficaz. Ante la magnitud de los problemas sociales, el cura, aunque preocupado por el bienestar espiritual de sus feligreses, no logra detener la violencia ni controlar el poder del alcalde, quedando reducido a un testigo impotente del desarrollo del conflicto. El asesinato provocado por el primer pasquín marca el inicio de una cadena de hechos violentos. Cada nuevo escrito alimenta el miedo colectivo y genera enfrentamientos entre los habitantes. El alcalde, en lugar de buscar a los responsables, aprovecha la situación para reforzar su control sobre el pueblo mediante la censura y la persecución política. La violencia deja de ser un hecho aislado y se convierte en un estado permanente. La vida cotidiana se ve alterada, las calles se vacían, las conversaciones se vuelven susurros y la tensión se paraliza. Los pasquines, como símbolo narrativo, representan la fuerza destructora de la palabra y el poder del rumor en una comunidad, donde la verdad y la mentira se confunden. Al final, no importa quién los escribe, lo esencial es que logran desatar el caos y evidenciar la fragilidad de las estructuras sociales y políticas del desenlace. La novela no concluye con una resolución clara, al contrario, termina con la persistencia del miedo y de la violencia sin que los culpables sean descubiertos ni castigados. La comunidad queda atrapada en un ciclo interminable de desconfianza y represión, lo cual refleja la visión pesimista de García Márquez frente a la situación política y social de Colombia. Este final abierto sugiere que la violencia no se resuelve con represión, sino que se perpetúa cuando no se atacan las causas profundas que lo originan: la desigualdad, el autoritarismo, la impunidad y la falta de justicia. Conclusión: La mala hora es una obra que, más allá de narrar una serie de sucesos en un pueblo físico,
Constituye una metáfora de la realidad colombiana durante el periodo de la violencia a través de los pasquines. García Márquez refleja cómo la palabra puede convertirse en una arma tan destructiva como la violencia física. La novela expone la fragilidad del tejido social, la incapacidad del Estado para ofrecer justicia verdadera y la inevitable descomposición de las comunidades cuando el miedo se convierte en la norma de convivencia. Asimismo, anticipa muchos de los temas que el autor desarrollaría en sus obras posteriores, especialmente en 100 años de soledad, donde el pueblo de Macondo se convierte en el escenario por excelencia de la historia colectiva de Colombia y América Latina. En definitiva, la obra es un relato lúcido y crítico de un pueblo atrapado en el círculo vicioso de la violencia, la represión y el silencio. A pesar de haber sido escrita hace más de 6 décadas, conserva una vigencia sorprendente, pues refleja las dinámicas de poder y miedo que aún marcan la vida de muchas sociedades contemporáneas. Y con esto le doy fin a mi historia. Gracias por escucharme poca y que no se te olvide. Mi nombre es Wellington Andrés Aricapa Castro, estudiante de la institución educativa El Llano Marmato Caldas y del grado octavo B.